Desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar del último Gran Premio que hemos podido disfrutar, que es el Gran Premio de Reino Unido y que cierra el primer triplete en tierra europea de este Mundial 2024. Tenemos también algunas noticias que comentar. Y hoy la verdad es que va a tener un formato un poco distinto porque de primeras estamos solo Juan y yo y vamos a intentar pues hacer esto, que no se note tanto la ausencia del resto del equipo. Si tenemos algo de suerte, pues podrá ser que alguno de nuestros compañeros se incorporen, pero en principio vamos a empezar solo Juan y yo. Por tanto, muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Dani, y todos y todas nuestros y nuestras oyentes. A ver cómo sale esto, porque... Claro, porque es que además son siempre cosas así de imprevisto y entonces decíamos, ¿y la clasificación tú te acuerdas? Pues yo la verdad es que, espera, déjame que haga memoria. Y este tipo de cosas, porque claro, como se encarga Emma y hoy Emma no está, pues a ver cómo sale esto. Sí, bueno, malo será. Lo que vamos a hacer es, vamos a dar paso a una pequeña promo y empezamos, como digo, con las noticias. ¿Quieres conocer a grandes mujeres? Mujeres inventoras, abogadas, piratas, premios Nobel, cantantes, rebeldes, mujeres escritoras, astrónomas, mineras, actrices, mujeres con historia. El podcast donde Elena te cuenta la historia de grandes mujeres que han dejado su huella en la historia de la humanidad. Mujeres con historia. Escúchalo en cualquiera de tus plataformas favoritas. Y es que esta semana tenemos una confirmación y luego tenemos dos noticias que están sobre la mesa, que una más posible que la otra, y que es todo relativo a fichajes y movimientos en equipos y en motoristas y todo esto. Bueno, la más importante, recordaréis de episodios anteriores que hemos estado dando siempre la clasificación, 21 nombres de pilotos en vez de 20, porque Oliver Bergman entró durante la ausencia de Carlos Sainz en el Gran Premio de Arabia Saudí, por aquella baja que tuvo por la apendicitis, entró a conducir el Ferrari y que había dejado buenas sensaciones. De hecho, no es el último en la clasificación, tiene 6 puntos por una carrera que ha disputado. Y como digo, está ahí, parece que se lo ha ganado y con 19 años acaba de comprometerse con el equipo Haas para 2025. Con lo cual ya tenemos a un piloto en el equipo Haas confirmado, una incorporación, un rookie que dejó en su debut buenas sensaciones y que el año que viene pues tendrá la oportunidad de, en principio, disputar una temporada completa para ver si esas buenas sensaciones son correctas, las que ha dado este año, o si, pues, no sé, si no da la talla o si el coche no se la permite dar o lo que sea. Pero desde luego vamos a poder verlo durante un año en un equipo que no es de los que peor van en clasificación, pero bueno, está ahí por la cola. Juan, además a ti este fichaje habíamos tenido su cachondito porque tú no veías tanto o no lo veías tan claro, eres quizá un poco más, tenías un poco más de dudas, ¿no? Con el rendimiento de este piloto. Ya no me acuerdo exactamente de la carrera que hizo. Pero sí recuerdo que estaba todo el mundo emocionadísimo y yo decía que bueno, que lo había hecho muy bien, pero que tampoco me había epatado, digamos, el resultado. Creo que había llegado a los puntos, si no recuerdo mal, a lo mejor incluso quedó noveno. ¿Cuántos puntos decías que tenía en la...? Creo que son 6. 6, bueno, pues entonces no había quedado tan mal. Sí, pues habría quedado... 6 puntos deben de ser octavo, por ahí.
No. Son O séptimo. 1, 2, 4, 5, 6. Creo que es desde atrás, desde el décimo. 1, 2, 3. Bueno, es igual, No, vaya. 1, 2, 4, 6 o 1, 2, 4, 5, 6. O sea, en ese sentido muy bien, había llegado a los puntos y tal, pero quiero recordar que, por ejemplo, no se había llegado a clasificar para la Q1. Recuerdo que Ger me decía que estaba siendo muy exigente, ¿no? Con alguien, con un rapaz que acaba de llegar a esto. Y muy probablemente sea así, pero bueno, yo me alegro. Me alegro que veamos caras nuevas. Me alegro de que vayamos a tener un piloto de estas características en una temporada entera de verdad. Ya, bueno, también nos dará tiempo, lo podremos sopesar el año que viene. Realmente, si esa buena actuación la repite y es que el chaval tiene madera para permanecer en la Fórmula 1, o pues no es tan... O sea, bueno seguro que es. Simplemente llegar a la Fórmula 1 llegan muy poquitos. A ver si tiene la calidad suficiente como para mantenerse. Para mí es una buena noticia. No, desde luego que sí. Es un piloto joven, 19 años, como digo. No sé si los cumple, si el año que viene, cuando empiece a correr, seguirá teniendo los 19, si los acaba de cumplir o no. Pero bueno, 19, 20 años. Desde luego sabía nuevo para la Fórmula 1, que recordemos que tiene, bueno, Fernando Alonso es un máximo exponente de lo que es la veteranía. Veteranía, sobre todo pensando en estos tiempos, ¿no? Porque desde el comienzo de la Fórmula 1 la edad de retiro pues ha empezado a descender y la edad de entrar en la Fórmula 1 también, ¿no? Antes era un deporte pues de ricachones, de gente adinerada y con posibles y que, bueno, pues entraba como una afición. Ahora es un deporte muy profesionalizado, con una carrera detrás muy importante y que se empieza muy joven, con lo cual, bueno, pues hemos ido desplazando esa edad de tanto de entrada como de salida, ¿no? Pero bueno, que tenemos gente como Hamilton, como Fernando todavía corriendo y que pues, ya en alguna ocasión alguien ha dicho que lo que hace falta también en la Fórmula 1 es un poco de renovación. Vamos a ver qué tal le funciona a Haas este piloto o qué tal se adapta este piloto a Haas y a la Fórmula 1 una temporada completa. Y, y bueno, pues nada, toda la suerte del mundo para este joven piloto que a día de hoy está compitiendo en Fórmula 2. Luego tenemos una noticia, creo que no está confirmada todavía, que bueno, un medio lo estaba aireando como que era una exclusiva. Y lo que parece es que el piloto que va a acompañar a Oliver Berman va a ser Esteban Ocon, que recordemos que actualmente corre en Alpine, que ya se anunció que no iba a seguir para la próxima temporada y que obviamente pues tendría en Haas pues un asiento disponible para correr la temporada 2025 y no salir del circo de la Fórmula 1. Con lo cual, bueno, la salida de los dos pilotos de Haas parece que está ahí sobre la mesa y poca duda hay, ¿no? Kevin Magnussen o Nico Hülkenberg. Pues la verdad es que lleva mucho tiempo y han demostrado bastante poco. Bueno, Hülkenberg últimamente, no sé, esta carrera, por ejemplo, veremos que para mí es una de las sorpresas. Conste que Hülkenberg ya dijo que se iba para Audi el año que viene, con lo cual... Sí, también, bueno, también es una carrera. No solo me refiero a esta última, bueno, que ha sido un poco extraña, un poco accidentada, entre comillas. Era más fácil, pues, hacer algo distinto y salir beneficiado desde atrás. No ha sido tanto el caso de Nico Hülkenberg, pero bueno, ha sido una carrera especial. Y me refiero un poco a la trayectoria, ¿no? Los últimos años, pues, han estado un poco más discretos. Obviamente Kevin Magnussen pues, ha estado en equipos bastante mejores que Haas. Lo mismo en el caso de Nico Hülkenberg, idas y venidas, pero bueno, son pilotos de mitad de parrilla o para atrás y que, bueno, pues, se va a probar con savia nueva en el equipo Haas. Con lo cual, si se confirma la noticia de Ocon, pues tendríamos a un piloto veterano con un piloto rookie, ¿vale? Que disputaría, digamos, su primera temporada completa. Con lo cual, bueno, pues
sería un equipo completamente nuevo. Y luego también otro rumor que tenemos y que ha saltado fuerte es, recordemos que para el 2026 cambian los motores, la normativa de motores, cómo va a ser. Hay bastantes cambios importantes, tanto cómo son los motores, con cómo se van a alimentar, porque el tema de la eficiencia energética y sobre todo como lo dicen siempre, porque no es que no contaminen, sino la compensación, ¿no?, de la huella de carbono que produzca lo que contaminen, pues es una de las vías que quiere explorar la Fórmula 1. Y en este panorama, en esta situación, oímos hablar de un regreso a la Fórmula 1 de un motorista muy importante a nivel mundial, como es Toyota, que ya había estado en Fórmula 1 durante muchos años, que la abandonó hace ya, pues creo que en el 2009, salió de la Fórmula 1 y que volvería de nuevo a la Fórmula 1, está trabajando en ese retorno a la Fórmula 1. Si no estoy yo equivocado, creo que para 2026 ya están los motoristas, creo que ya están decididos, no sé si se podría entrar, pero bueno. No creo que haya números clausos, ¿eh? Lo que pasa es que... Bueno, quizá más para los equipos, pero igual para los motoristas no. Las cosas siempre las tiene más claras Emma, pero bueno, que está ahí esa posible vuelta. No sé a ti qué te parece, pero al final tendríamos casi tantos motoristas como equipos distintos en la parrilla. Sí, bueno, uno que dejaríamos de tener el motor Renault y tendríamos un Toyota. Tendríamos dos motores japoneses, ¿no? Tendríamos el Honda por un lado y el Toyota por el otro. No sé hasta qué punto hay pique entre ellos. La verdad es que lo desconozco, pero no me extrañaría, ¿no?, que hubiera cierta honrilla por ser el mejor motorista japonés. De todas maneras, es una posibilidad, esto es un rumor. Por ahora simplemente el rumor lo que dice es que hay un acercamiento por parte de Toyota y que muy probablemente se centre en Haas, pero que en un primer momento sería una especie de partnership, o sea, de asociación en la que pondrían el nombre nada más y punto, ¿no? Un poco como hacía Alfa Romeo. Pero claro, si están ahí es para en un futuro a corto plazo, pues incrementar, sí, o sea, sí que dar apoyo técnico, ¿no? Y bueno, pues mira, si esto viene de la mano también de un motor, a lo mejor no para 2026, pero quizá para más adelante, pues bueno, no sé. A ver en qué queda todo esto, ¿no? El caso de Alfa Romeo sí que no sería... O sea, sí, Alfa Romeo no era motorista, pero bueno, patrocinaba el equipo y ponían el nombre, pero bueno, al final realmente la casa matriz era el grupo Fiat, que tenía pues Alfa Romeo y también tenía Ferrari, era un poco distinto, ¿no? En este caso, Toyota no está dentro de ninguna otra matriz que ya esté en la Fórmula 1, con lo cual sería un caso similar a lo que dices tú, ¿no? De entrar con el nombre del motor, o como por ejemplo cuando fue lo de Tageur, que entró en el equipo Red Bull, que obviamente no se dedican a los motores, pero digamos que la unidad de potencia la denominaban así. Son cosas así un poco extrañas. Veremos en qué formato y qué se traduce eso, ¿no? Porque si como decimos, entra para Haas para 2026, bueno, pues con 2025 tendríamos un equipo de pilotos nuevos, con 2026 tendríamos también parte renovada en cuanto a motorización o no. Veremos un poco qué es lo que nos depara el futuro con este estudio de Toyota, que bueno, como la fecha del abandono, ese 2009, seguramente uno de los motivos de la salida, y que además en aquella época propició mucho movimiento y mucho mucho revuelo, fueron pues, el tema de la crisis mundial que hubo entre 2008, 2009, 2010, que hizo que algún equipo se tambalease, algún equipo tuviese problemas. El caso de
de Brown GP, que entró ahí, Honda salía. Se puede ver en el documental, que creo que en algún capítulo ya habíamos recomendado, está bastante interesante sobre cómo fue esa temporada 2009. Y bueno, pues hay también esa salida de Toyota que, pues ante las crisis, muchos equipos salieron, bueno, muchas casas, muchos motoristas salieron de varias competiciones, no solo de la Fórmula 1, en un Mundial de Rallys también hubo un poco de espantada de equipos menores y todo eso, ¿no? Pues es un poco el contexto en el que salía, y ahora pues parece que después de prácticamente 15 años, pues ve que la situación es distinta e intentan esa reentrada, ¿no?, en el mundo de la Fórmula 1. Toyota sí que a Habrá- nivel español, Carlos Sainz fue campeón de rallies, del mundo de rallies con Toyota. Fernando Sí, Alonso fue campeón del mundo de resistencia también con Toyota, pues nos faltaría ahora también ser campeones del mundo con Toyota en Fórmula 1. efectivamente. Ojalá. Y no, la verdad es que estaría bien, lo que pasa es que, bueno, es No un... sabemos todavía qué va a ser de Carlos Sainz. Obviamente en Haas ya pues parece que ya va a ser que no. Pero bueno, por mí de Carlos Sainz no decimos nada esta semana. No, si Carlos no quiere decir nada de lo suyo tampoco, ¿sabes? Por eso, o sea, obviamos el tema futuro de Carlos Sainz en esta ocasión. Efectivamente. Todavía no se sabe nada, con lo cual no vamos a decir nada nuevo de lo que ya hemos dicho. Si te parece, entonces nos vamos al pasado fin de semana, a Gran Bretaña, a un gran premio en el circuito de Silverstone, que si te acuerdas cuando grabamos la semana pasada, el previo, hicimos algún comentario, ¿no? De, bueno, ahí hay posibilidad de agua, veremos lo que ocurre. Y la verdad es que, si bien los dos primeros libres, creo que no hubo así nada reseñable en la jornada del viernes, la verdad es que los tiempos han sido normales. Nos plantamos en la mañana del sábado con los terceros libres en mojado. La diferencia de tiempo son 12 segundos por encima. Sí rodaban los mejores tiempos en 1.26 durante las dos jornadas del viernes. Nos íbamos al 1.38, 1.39 durante las jornadas de prácticas de los libres 3 del sábado. Y la parte importante es que esto ha propiciado que la clasificación, Juan, empiece con la pista por lo menos mojada. Pues sí, y fue un factor determinante porque producto de esa pista mojada, muy pronto Sergio Pérez se sale en una de las curvas, se mete en la grava con tan mala suerte de que, y a diferencia de otros pilotos que después se salieron en la misma curva y fueron capaces de continuar por la grava hasta llegar a una zona que ya estaba pegada justo a las vallas y digamos pillar ya lo que es asfalto y poder salir de la trampa, entre otros el compañero de Sergio Pérez, Verstappen. Eso te iba a decir yo. Sergio Pérez tuvo la mala suerte de que se quedó allí enganchado en la puzolana y no pudo salir. Pidió Y además, repetida... Sí, di. además una cosa, no sé si lo ibas a comentar, pero el que no daba bajado del coche, que todo el rato era empújame a los Sí, sí. comisarios, que obviamente no pueden, que eso ya pasó, ya tuvimos ahí hace muchos años el tema creo que había sido con Hamilton, que lo habían sacado con una grúa y lo devolvieron a pista, Sí, pero y realmente con el no agravante de pueden que, si hacer no esa me ayuda. acuerdo mal, fue en carrera. Ni siquiera era en clasificación, era en carrera lo de Hamilton. No recuerdo, me suena lo de la grúa, pero no recuerdo en qué circunstancia había sido. Pero bueno, que ya bastante llamativo, ¿no? Lo de Checo Pérez, que insistía ahí, y bueno, se tardó un rato en que lo sacasen de esa grava. No De sé, hecho, tuvieron que aquí... decírselo directamente por radio el propio equipo. Decirle, mira, si te ayudan, pues entonces ya estás descalificado. Con lo cual tuvo que bajarse ya del coche. Y podemos decir que, aparte de Checo Pérez, que como comentamos, se salió, no fue el último,
porque Pierre Gasly marcó el último tiempo con 1.39. Checo Pérez pues dio varias vueltas, con lo cual pudo marcar tiempo, pero bueno, se ha quedado en esa puzolana. Por delante de ellos quedaba Esteban Ocon. Y luego quedaban Kevin Magnussen y Valtteri Bottas en esta primera parte de la clasificación. Luego, a partir de aquí, la pista ya mejoró bastante, porque de hecho los tiempos de clasificación de la Q1 son bastante dispares, porque llevamos, creo que desde el 1.29 que hizo Hamilton al 1.39 que hizo Pierre Gasly. La pista fue mejorando, obviamente. Los que se clasificaron tienen bastantes mejores tiempos que los que quedaron fuera. Sí que hay un cambio importante ya para la Q2 y la Q3, con una pista bastante más seca. Ya se hicieron tiempos de los libres del viernes y que estaban más cerca pues de una clasificación normal, ¿no? Pues sí, pero de todas formas también aquí surgió la sorpresa porque Leclerc se quedó fuera. No recuerdo exactamente cuáles fueron las circunstancias que hicieron que se quedase fuera, pero bueno, no llegó a alcanzar la Q3. Junto a él quedaron fuera Ricciardo, Zhou Guanyu, Yuki Tsunoda y Lawrence Sargent. Lawrence Sargent, la verdad, a lo que nos tiene acostumbrados, pues debe de ser una de las mejores clasificaciones que ha hecho. Salía 12º en la parrilla, o sea, ni tan mal. Su compañero de equipo sí que llegó a pasar a la Q3. Y bueno, ya en lo que es la Q3, la mayoría de los equipos disponían de 2 juegos de blandas para... ya que se habían ahorrado alguno, creo recordar, porque lo que fue la Q3 habían empezado con neumáticos intermedios, creo recordar, ¿no? Y solo después, al final, acabaron poniendo los blandos. Pero bueno, eso, o sea, más o menos todos los equipos tenían 2 juegos, pero de todas formas hubo algunos que decidieron ahorrar uno de los neumáticos, y entre ellos Fernando Alonso. Me acuerdo sobre todo de Fernando Alonso, bueno, y también su compañero de equipo Lance Stroll, que lo que fue la primera vuelta la hicieron con neumático usado. Entiendo que para guardarse ese juego para lo que es la carrera. Y bueno, la cosa estuvo bastante apretada. Surgió la sorpresa. Los Red Bull, si ya Pérez se había quedado fuera, Verstappen tampoco lo hizo maravillosamente en esta ocasión, o más bien el coche no estaba para muchos... Bueno, también es cierto que, vamos a ver, lo que decíamos, Max Verstappen, en la misma curva en la que se salió Pérez, él también se salió. Lo que pasa es que fue capaz de recuperar eso, irse a la zona de asfalto y salir a la pista. ¿Qué es lo que ocurre? Que al pasar por encima de la grava, se le fastidió lo que es el fondo. Y aunque cada vez que entraban a boxes intentaban de alguna manera arreglarlo mínimamente, poniendo cinta americana por aquí o para allá, pues claro, las prestaciones del coche no eran las mismas. Con lo cual, realmente no llegó a estar en la lucha por la primera posición. Que precisamente los que estuvieron ahí fueron los Mercedes, por delante incluso de los McLaren, con lo cual al final fue George Russell el que se llevó el gato al agua, seguido de Lewis Hamilton, tercero fue Norris, cuarto Verstappen, quinto Piastri, sexto, una de las sorpresas del fin de semana, Nico Hülkenberg alcanzaba esa posición, por delante de Carlos Sainz, que quedó séptimo. Detrás de Sainz, octavo Lance Stroll, noveno Alexander Albon y décimo Fernando Alonso. En el caso de Fernando Alonso, el problema que tuvo fue, bueno, ocurrió lo que ocurre muchas veces cuando llegamos a la Q3, y es que los coches apuran muchísimo el tiempo a salir para lo que es dar la segunda vuelta, o sea, para hacer el segundo tiempo. Y en este caso hubo varios pilotos, entre ellos Piastri, creo que eran Piastri, Sainz y Fernando Alonso, fueron los últimos en salir y iban ya tan apurados de tiempo que más que hacer una vuelta de preparación, calentando neumáticos y todo eso, tuvieron que ir bastante mangaos, incluso adelantándose entre ellos.
Yo no sé si fue por eso, o sea, que calentase mal los neumáticos, por ejemplo, Fernando Alonso, pero bueno, al final se salió en una curva y ya ni siquiera llegó a acabar la vuelta, se metió en boxes, así que el mejor tiempo fue el que había hecho con las ruedas usadas, con lo cual, pues bueno, 10º puesto en este caso para Fernando Alonso. Carlos Sainz salvó que también estuvo en esas, ¿no? De apurar demasiado lo que es el tiempo para poder pasar por meta y empezar la vuelta antes de que el cronómetro llegase a 0. Pero bueno, al menos salvó los 9 y acabó pues 7º en este caso. Sí, como digo, cualquier fallo además saliendo tan justos, pues Carlos creo que sí que pudo hacer algo mejor. Fernando pues tuvo un fallo y ya directamente abortó, quedándose en esa 10ª posición de parrilla. Max Verstappen cometió un error, estropeó el coche y eso pues ha abierto un poco la puerta a que otros pilotos, no muchos, porque claro, tú has dicho que el coche ya pues no entraba en ese juego, pero viendo los tiempos de los 3 pilotos que han quedado por delante, George Russell sí que hizo George Russell y Hamilton son los 2 únicos que bajaron de 1.26, 1.25.8 y 1.25.9, casi 1.26 hizo Hamilton. Luego está Lando Norris que hizo 1.26.03, pero es que Verstappen hizo 1.26.2. O sea, por delante de Piastri, de Hülkenberg. No me parecen unos tiempos muy distintos a una sesión normal. Vale, o sea, no es que se haya ido para atrás ni nada, ni se haya quedado lejos de los primeros, que haya sido algo meteórico. Obviamente, últimamente las hemos visto más ajustadas y todo lo que queramos, ¿no? Pero bueno, que ahí ha estado. O sea, el daño arriesgando, pues lo ha llevado y le ha salido mal la papeleta, pero bueno, que no tan mal, ¿no? O sea, al final Verstappen ha estado un poco ahí, no del todo, pero en todo momento ha estado bastante arriba y no ha tenido que apurar exageradamente, ¿no? Se nota la diferencia en su coche, pero si lo comparamos con lo que podría haber hecho él mismo, ¿no? Pero comparado con lo que han hecho los demás pilotos, los que han quedado por delante, tampoco ha quedado tan lejos, ¿no? El coche tampoco parecía que estuviese tan dañado. Con lo cual, bueno, una clasificación que, como decimos, ¿no? Se ha llevado Russell y que la verdad es que ha estado muy disputada con Hamilton. De hecho, han sido de los más rápidos en prácticamente todas las sesiones y yo creo que ha sido una clasificación, no sé lo que pensarás tú, pero desde luego bastante interesante y bastante movida. Sí, como todo el fin de semana. En realidad está siendo uno de los mejores fines de semana de lo que llevamos de temporada. Y curiosamente, además, 3 pilotos británicos, en las 3 primeras posiciones en el Gran Premio de Gran Bretaña. O sea que me imagino que estaría la afición más ancha que larga, por supuesto. Viendo bueno, a nivel de afición es eso. O sea, claro, te ha tocado un Gran Premio movidito con 3 pilotos de tu país. O sea, yo creo que poco más podían haber pedido los aficionados británicos. La verdad es que sí. Y con esto, ¿pasamos a la carrera ya? Sí, dale. Venga, pues una carrera que volvíamos a tener el tema del agua, porque se esperaban, ya la previsión era que lloviese un poquito y que estuviese así la pista un poco ajustada y luego también que más adelante lloviese un poco más fuerte y sí que fuese momento de poner neumáticos de lluvia. Con lo cual, aquí la verdad es que la carrera tenía mucho interés en el tema de las estrategias y desde luego los aficionados estaban locos por ver qué es lo que pasaba con sus 3 pilotos que iban en primera posición, segunda y tercera en el momento de la salida. Russell ha sido capaz de mantener la posición, seguido de Hamilton, y aquí, bueno, un poco la primera decepción. Lando Norris la ha perdido con Max Verstappen, pero bueno, se veía que aún Lando Norris tenía cierto ritmo y en las primeras vueltas, pues Verstappen no se ha escapado del piloto inglés. Cuanto a los españoles, bueno, Carlos Sainz ganaba posición,
se ponía sexto. Fernando Alonso era adelantado por Charles Leclerc, pero como también adelantaba, pues mantenía en 10ª posición. Con lo cual, al principio de la primera vuelta, bueno, pues ya empezábamos con el trenecito, con Russell en primera posición, Hamilton, Verstappen, Norris, Piastri, Carlos Stroll, Leclerc, Hülkenberg y Fernando Alonso. Comienzan los mensajes de radio. Al poco de comenzar la carrera, a los 5 minutos, ya están avisando a Hamilton que se espera lluvia para dentro de 25 minutos. Con lo cual, contaríamos como a la media hora de carrera que empezaría a llover ya de una forma, digamos, importante como para entrar en boxes a cambiar los neumáticos. Con 4 vueltas, Russell empieza a abrir un poco de hueco con su compañero de equipo, con Hamilton. Norris, como digo, había perdido la posición con Verstappen, pero se ve que tenía buen ritmo y se pegaba a él. Y por detrás, bueno, veíamos intentos, ¿no? Leclerc, como digo, había pasado a Alonso, ahora intentaba ir a por su compañero de equipo, a por Stroll. Y poco a poco, pues iban pasando las vueltas y de repente llega algo de lluvia. Unas primeras gotas en 11 minutos decían que iban a llegar. Y está pues eso, con la pista que si dicen que estará para intermedios, no para extremos, que si habrá pilotos que cambiarán o no cambiarán. Y claro, aquí pues empezamos con todo el lío, ¿no? En el momento que empieza a llover, estamos a vuelta 13. Falta prácticamente nada para que llegue la lluvia y Guan Yu Zhou es el primero que tiene que cambiar neumáticos y directamente lo que pone son medios, ¿no? Aquí se adelanta un poco la estrategia. Lo suyo igual habría sido esperar y ver qué es lo que ocurría con la pista o no, porque la verdad es que era demasiado arriesgado entrar en este momento. Guan Yu Zhou es que, pasando... perdona Dani, el problema que tuvo el tío es, bueno, estratégicamente es la peor carrera de todos con diferencia, ¿no? Porque entró a cambiar 50.000 veces. Pero es que salió con blandos, salía último, a excepción de los que salían desde el pit lane, que eran Gasly y Pérez. Puso blandas para hacer alguna cosa interesante. Se entendía que el tío lo que debería era adelantar puestos en estas primeras vueltas, pero no fue capaz de hacerse con... O sea, no sé exactamente cuál fue la performance del coche, pero claramente no le funcionaba el neumático blando. Entonces, pues, lo que hizo fue el tío cambiar a poner medios cuando todo el mundo sabía que venía lluvia dentro de nada. Y entonces, no sé, estratégicamente es de estas situaciones que yo creo que cualquier otro piloto hubiera hecho lo posible y lo imposible para permanecer en pista. Pero bueno, no sé. De hecho, Con también había salido con blandas y aguantó, ¿no? Hasta que llegó la lluvia, que tampoco fue la mejor de las soluciones, como veremos después, el entrar en cuanto se puso a llover. Pero bueno, lo de Guan Yu Zhou es que es para darle de comer aparte en esta carrera. Y bueno, en esta parte, pues con Guan Yu Zhou ya entrando, el resto de pilotos pues seguían en pista. Teníamos en la vuelta 13 a Leclerc adelantando a Stroll, recuperando posiciones. La verdad es que el piloto monegasco, a pesar de la mala clasificación, ya estaba séptimo por detrás de su compañero de equipo. Luego también teníamos un par de vueltas después a Lando Norris atacando a Verstappen y adelantándolo. La verdad es que Lando Norris venía como un cohete y consigue adelantar a Max Verstappen ya con agua en pista. Ya empieza a estar la pista en una situación complicada y la verdad es que impresionante el ritmo que tenía en ese momento Lando Norris y desde luego la capacidad que tenía de llevar el coche por donde lo tenía que llevar. Como digo, ese primer momento en el que la pista estaba húmeda, estaba ya empezando a mojarse, no acumulaba agua y todavía no estaba en ese momento de si cambias, los neumáticos de lluvia van a ir más rápido que los neumáticos de seco, pero estaba para ir con mucho cuidado. También quien ganaba posición un par de vueltas después
era Piastri con Verstappen. Verstappen se iba pues yendo un poquito para atrás y el McLaren de Piastri pues lo alcanzaba y podía adelantar prácticamente sin problemas. Y por delante había cambio de líder. En la vuelta 18, Hamilton adelantaba a George Russell y se ponía en primera posición. Desde luego, todo lo que son los adelantamientos que se han producido en la parte de arriba, tanto este de Hamilton, el tema de Norris, incluso yo diría que el adelantamiento de Piastri, ya que McLaren es inglesa, bueno, pues todo obviamente festejado por la afición, que a pesar de que estaba empezando a llover y se estaba empezando a mojar, estaba disfrutando de lo lindo. Después de este adelantamiento de Hamilton a Russell, por detrás Norris también a Russell. Lo adelanta, la verdad es que Norris yo creo que es de los más rápidos en este momento de carrera, a vuelta 19 se pone en segunda posición y no tarda más que una vuelta más en alcanzar a Hamilton y también poder adelantarlo y Norris empieza a liderar la carrera. Bueno, o sea, de locura lo que está pasando. Volvemos a tener adelantamiento de Piastri, adelanta a Russell, va a por Hamilton y desde luego la carrera está en su momento más animado. Que con todo esto, claro, está lloviendo, el circuito está ya con unos tiempos más lentos de lo normal, se acercan ya a ese momento en el cual vale la pena meter neumáticos de intermedios y los primeros que se meten con neumático intermedio son Leclerc y Checo Pérez. Montan neumáticos intermedios. La historia, como decía al principio, es que iba a llover un poco, iba a haber una pausa e iba a volver a llover, pero mucho más fuerte y ya teóricamente para los neumáticos de mojado, bien sean los intermedios o los extremos, ¿no? Y aquí viene, bueno, pues alguna de las estrategias extrañas que han sucedido, ¿no? Leclerc y Checo Pérez montando los intermedios, arriesgando por parte de Leclerc, que iba mejor posicionado, e intentando sorprender por parte de Checo Pérez, que venía remontando desde atrás. Pero, claro, durante 10 minutos o así, la pista pues ha estado con todos los pilotos rodando con neumáticos de seco. Estos que han salido con el intermedio no han podido mojar lo suficiente y refrigerar lo suficiente los neumáticos intermedios que acababan de poner, con lo cual el problema es que estos pilotos estaban claramente equivocados de estrategia, iban a desgastar los neumáticos intermedios, habían hecho una parada de más, no habían ganado lo suficiente con este cambio y van a volver a tener que poner intermedios en el momento en el que lloviese más, con lo cual, bueno, unas vueltas perdidas para estos pilotos y que por lo menos hasta la vuelta 27 más o menos, que empieza de nuevo a llover, bueno, pues no han estado hábiles para hacer la parada. Cuando empieza a llover, los coches que van por delante, todos se meten a cambiar intermedios. Verstappen y Carlos Sainz, bueno, pues habían parado justo antes y se ve que recuperan posiciones y les sale bien al haber parado una vuelta antes que los demás. Pero la historia es que Mercedes sí hace una doble parada, sí cambian los neumáticos de sus dos pilotos, pero en el equipo McLaren no. En el equipo McLaren cambia Norris, pero no cambia Piastri, lo cual pues finalmente penaliza al piloto australiano, que para como 2 vueltas más tarde y sale en sexta posición. En la vuelta 30, ya con los neumáticos intermedios, tenemos a Norris, a Hamilton, a Verstappen, primero, segundo y tercero, y a partir de ahí pues tenemos a Russell, a Carlos, a Piastri, y luego detrás de ellos Nico Hülkenberg, Stroll, Fernando y Yuki Tsunoda. Así sería el top 10 en prácticamente pasado el ecuador de la carrera. Y durante esta parte, bueno, pues Carlos habla de que le podía estar fallando el
El motor eléctrico parece que tiene ciertos problemas. Y cuando parece que por ahí pues, podría venir el primer abandono del Gran Premio, resulta que la vuelta siguiente es George Russell el que tiene que abandonar. Desde el box le dice claramente que retiran el coche, que bueno, algo deben estar viendo en la telemetría que les indica que el coche tarde o temprano va a fallar y que prefieren pues no puntuar y llegar con el coche salvable y no que el motor pues, tenga algún problema más grave y se rompa. Con esto, cuando quedan 15 vueltas para el final, la vuelta 38, se acerca ya el momento en el cual los pilotos pueden empezar a cambiar neumáticos para seco de nuevo. La verdad es que se esperaba que lloviese un poco más, quizá, pero no ha llovido tanto, sí que han tenido que poner intermedios. Obviamente, pues los tiempos han sido intermedios, pero ha sido algo muy corto. Los primeros en parar, vuelta 39, tanto Hamilton como Verstappen. En esa misma vuelta, ya por detrás, Fernando también para, Carlos Sainz no. Y es en la vuelta 40, una vuelta más tarde, cuando ya paran pues, Norris o Carlos Sainz. Y Lando Norris sale en segunda posición y Carlos sale en cuarta posición. Hamilton se ha colocado en primera posición. La estrategia de cambiar neumáticos le ha salido bien al adelantarse a Lando Norris, que ha perdido, como digo, esa primera posición y ahora está en segunda. A partir de la vuelta 41, bueno, pues se ve que la estrategia de qué neumático han elegido, tanto Hamilton como Norris, Hamilton ponía un neumático blando y Norris lo imitaba, ponía el mismo neumático blando con una vuelta menos, pensando en que podría rendir como para recuperar la posición. Y el problema es que Verstappen y Piastri, que vienen detrás de ellos, pues han puesto neumático, no recuerdo si era medio o duro, pero un neumático con una mayor dureza de lo que han puesto los dos primeros. Y hacia final de carrera ha dado bastante mejor resultado y ha puesto en apuros a los dos pilotos que van en primera y en segunda posición. Verstappen viene, pues nada, recortando diferencias con esos dos pilotos que iban pues, por delante de él. Cuando han faltado pues 5 vueltas prácticamente, Verstappen ya tenía a Lando Norris en DRS y con esto, bueno, se beneficiaba un poco Hamilton. Lando Norris se descolgaba del piloto británico de Mercedes y digamos que se veía entretenido con la lucha de Max Verstappen. Obviamente Max Verstappen también se veía parado por esa lucha con Lando Norris. Y una vuelta más tarde, pues esa lucha se saldaba con el adelantamiento de Verstappen, dejaba a Norris en tercera posición. Lo comentaba la semana pasada, Emma. Incluso con las cartas a su favor y teniendo pues ventaja o teniendo un muy buen coche, Lando Norris se ve que en ninguna circunstancia es capaz de estar pasando finalmente a Verstappen en igualdad de condiciones. Y bueno, ahí se ve el problema, ¿no? Que Lando Norris ha vuelto a perder con Verstappen. Eso, Verstappen se ponía en segunda posición y se centraba ya en el piloto que le precedía, que iba liderando la carrera, Lewis Hamilton. Poco a poco se va reduciendo la distancia de 3 segundos que tiene con el británico. Max va llegando. Lo que pasa es que, claro, obviamente hay que conseguir adelantar al piloto inglés y bueno, pues finalmente la última vuelta ya no tenía capacidad para adelantarlo. Hamilton termina por ganar el Gran Premio. En segunda posición, prácticamente a segundo y medio, ha llegado Max Verstappen. Por detrás de ellos, Lando Norris, que ya había perdido bastante comba, pues llega a unos 7 segundos y medio. Y a partir de ahí, pues cuarto ha sido Piastri. Quinto, Carlos Sainz, que tenía una parada gratis por el tema de
del espacio que tenía con el sexto clasificado, que era Nico Hülkenberg, con lo cual ha hecho la parada, ha hecho vuelta rápida, un puntito más que se lleva Carlos. Sexto, como digo, ha sido Nico Hülkenberg, séptimo ha sido Lance Stroll, octavo ha sido Fernando Alonso, noveno ha sido Alex Albon y décimo ha sido Yuki Tsunoda. Por detrás de ellos ha llegado Logan Sargent, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Leclerc, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Checo Pérez y finalmente Guan Yu Zhou. Fuera de carrera pues habían quedado George Russell y Pierre Gasly prácticamente desde el principio. Y bueno, antes de que deis, y digo deis porque, bueno, ahora tenemos a Juan, también quiero dar la bienvenida a José, que finalmente se ha podido conectar y que, como digo, también va a poder dar su opinión. Muy buenas, José. Muy buenas. Por fin, he llegado tarde, pero he llegado en buen momento, justo cuando acababas la crónica. Efectivamente. Bueno, pues ahora que ya hemos desvelado que tenemos un nuevo miembro que se nos ha incorporado, bueno, pues ¿qué os ha parecido la carrera? Juan ya dijo antes que el fin de semana ha sido divertido. Yo creo que no hay nada que discutir de eso, ¿no? Ha sido movidito y desde luego la carrera, la parte en la que se han estado adelantando prácticamente todos los pilotos que iban en las 5 primeras posiciones, yo creo que eso hace muchísimo tiempo que no lo vivimos. Pero aparte de eso, ¿qué os ha parecido a vosotros? Para mí es una carrera de las que me gustan mucho, porque hemos visto por un lado pelea en pista, pero por otro lado también la importancia de la estrategia. La lluvia ha sido un factor determinante, un actor secundario cuya presencia ha hecho que unos actúen de una manera y de otra, ¿no? Claramente ha habido unos que lo han entendido muy mal, entre ellos Leclerc, que después de haber salido, como decíamos, ¿no? fuera de los 10 primeros, no recuerdo si salía, pues justo el 11, creo que era. Tras una salida tampoco excesivamente brillante, pero bueno, poco a poco ha ido recuperando posiciones y cuando ya estaba en los puntos, pues por lo que fuera, decidió jugársela y fue de los que entró en cuanto cayeron 4 gotas, con lo cual la lluvia que había en ese momento era muy poquita, con lo cual se secó rápidamente y el problema fue que cuando se puso a llover de verdad, tuvo que volver a entrar a cambiar como el resto como todos los pilotos, ¿no? Tuvieron que hacer. Entonces, todos los pilotos, ya digo que en ese primer momento cambiaron neumáticos, pusieron los neumáticos intermedios, directamente pues se equivocaron. Y aparte de Leclerc, pues fueron también sobre todo Pérez, pero bueno, Pérez tenía si acaso una disculpa mayor, porque Pérez lo que estaba era intentando remontar, salía desde el pit lane y entonces tenía muchos puestos por delante, algo diferente tenía que hacer, tampoco le funcionó. Y bueno, como decíamos antes, Guan Yu Zhou también lo hizo, y Ocon, y bueno, fueron esos, los 4 que realmente se equivocaron. Y después, cuando volvió a aparecer ya la lluvia de verdad, también hubo como 2 estrategias diferentes. La que tomó Mercedes, que fue la de, aunque iban pegados, entrar los 2 coches a la vez y perder si acaso algún segundo, o lo que hicieron tanto McLaren como Aston Martin, que fue entrar uno de los pilotos y el otro dar una vuelta más. Los pilotos que dieron una vuelta más perdieron muchísimo tiempo y prácticamente se le fue la carrera al traste. Fue la situación que le ocurrió tanto a Piastri como a Fernando Alonso. Fernando Alonso, que durante ese primer periodo había estado guardando neumáticos y cuando ya se puso a llover un poquito fue capaz de ir adelantando a todos los que tenía delante, por quedarse en la pista volvió a quedar detrás de todos ellos y ya no fue capaz de recuperar. Y en cuanto a Piastri, pues bueno, eso de ir segundo, perdió tantísimos segundos que al final no fue capaz de recuperar absolutamente nada. Los McLaren a mí me sorprendieron lo bien que iban en lluvia, precisamente. O sea, lo de Norris llegó a poner, o sea, se puso de primero cuando adelantando a todos los Mercedes, cuando la cosa se puso bien mojada, pero bueno, cuando ya se secó la pista y hubo que poner blandos, pues ahí Mercedes creo que también otra vez estratégicamente
lo hicieron muy bien. Los Mercedes tenían o bien que poner ruedas blandas o ruedas duras, mientras que los McLaren tenían un juego de medias, con lo cual digamos que sus posibilidades eran mejores. Hamilton lo que hizo fue poner las ruedas blandas y Norris le copió la estrategia. En vez de poner las medias, pues le copió la estrategia. ¿Y cuál es la diferencia? Que mientras el Mercedes fue capaz de aguantar con ese neumático blando hasta el final de la carrera, Norris no. El McLaren no aguantó el ritmo, con lo cual incluso se vio superado por Verstappen. Y bueno, pues de un posible primer puesto, al final acabó siendo tercero. Con lo cual, pues eso, lo que decías tú, Dani, y lo que decía Emma, ¿no? A Norris parece que le falta todavía un poquito como para ser capaz de ganar carreras, ¿no? Poco más, no sé, José, continúa tu diálogo. Pues muy de acuerdo en general con todo. O sea, lo has resumido súper bien. Yo iba a empezar diciendo que en una carrera que no pude seguir delante de la tele prestando atención, y me dio mucho coraje no poder dedicarle el tiempo que se merecía, porque creo que me perdí muchas cosas de una carrera que fue muy divertida, muy interesante. Gracias al agua y gracias a la mezcla de estrategias y bueno, pues a todo lo que fue pasando. Y me gustaría ver si saco un rato para poderla ver repetida, porque creo que me perdí muchas cosas. Me quedé con los momentos más clave, pero estoy seguro de que lo hubiera disfrutado mucho más pudiéndole dedicar el tiempo que le puedo dedicar a veces a otras carreras que no son tan interesantes. José, ¿sabes que me pasó lo que a ti? O sea, digamos que podría medio haberla visto en directo y dije, no paso. Me la vi por la noche en diferido, disfrutándola bien. Sí, sí. Pues sí, yo me he quedado con esa espinita, la verdad, porque incluso tengo la repetición descargada y no he sacado tiempo para poderla ver. Y me da coraje, porque al final sé que es este tipo de cosas que digo, la voy a ver y no puedo. Llegamos a la siguiente carrera y ya no me pongo, porque ya ponerme a ver una carrera tan de hace 2 fines de semana cuando ya hay otra no me va a dar la vida para eso. Pero bueno, lo voy a intentar porque me hubiera gustado, ya te digo, la pelea entre en esas primeras vueltas de lluvia, los que se equivocaron de estrategia, la pelea luego en las últimas, o en el último tercio de carrera entre Norris, Hamilton y Verstappen, me perdí muchos matices que creo que hubiese podido disfrutar. Pero bueno, en esencia, completamente de acuerdo, y creo que eso es evidente, con el fallo de estrategia, especialmente con Piastri. Lo de Piastri fue algo sangrante. Vimos cómo llegaban, digamos, a la par a la entrada en box. Norris entraba y Piastri no. Y luego, Norris vuelve a salir del box y antes de que acabe esa vuelta, lo adelanta al propio Piastri antes de que le dé tiempo a entrar en box. O sea, que le recupera esos 20 segundos aproximadamente más que de sobra. Llegaron a comentar los comentaristas, yo no sigo las carreras con la tabla de tiempo delante, pero llegaron a comentar que estaban perdiendo los que no habían entrado en esa vuelta, no sé si era la 27, creo. Los que no habían entrado en esa vuelta 27 estaban perdiendo 8 segundos por sector con respecto a los que sí. Claro, por sector. Una auténtica. Claro, por sector. Sí, una burrada. Bueno, yo recuerdo un comentario de ay, ¿cómo se llama este? Tony Cuquerella, ¿no? El comentarista de Movistar o de DAZN. Que recuerdo que dijo, en el sector 2 ha perdido Piastri con respecto a Norris 8 segundos. O sea que esos 8 segundos se me quedaron grabados. Claramente un fallo de estrategia. O sea, ahí y se veía, además, eso fue muy evidente. O si querían ir a 2 vueltas distintas, tenían que hacerlo en la 26 y 27. O si ya se habían esperado a la 27, había que hacer un doble pit stop, aunque el piloto que va detrás hubiese perdido 3 o 4 segundos, porque se perdía mucho más no entrando. Con respecto a lo que tú decías de la estrategia que siguieron, por ejemplo, Leclerc, bueno, pues evidentemente fue una estrategia errónea, eso de poner intermedios en esas primeras vueltas con muy poca agua, pero también hay que reconocerles que si la lluvia hubiese ido a más, hubiese sido la estrategia ganadora. Se la jugaron porque sabían que estaban atrás, que estaban fuera de posición con respecto a lo que Ferrari debería de estar. Y si le salía bien eso, podían haber ganado la carrera. Entonces,
no me gusta criticar una estrategia arriesgada por valiente, aunque finalmente haya sido errónea, porque ahora mismo a toro pasado es muy fácil decir que se equivocaron, pero en ese momento si se hubiese puesto a llover a cántaros, no hubiésemos dicho para nada que se habían equivocado. Y poca cosa más. Al final, la pelea, como tú decías, yo no sé si a Norris le falta un poco para ganar carreras. Yo no creo que sea cuestión de piloto. Es cuestión de que, bueno, el Mercedes estaba mejor en esta carrera con respecto a las condiciones de pista y a las condiciones de neumático. El Mercedes iba mejor. Yo creo que Y Norris discrepo tuvo que- ahí. Yo No lo sé. En cierto punto Norris tuvo que decidir si protegerse o atacar. Claro, pero es que lo que hizo fue copiarle la estrategia. Y yo creo que fue ahí donde se equivocó. Porque si Norris llega a haber puesto en vez de los blandos los medios, A lo Verstappen mejor no. hubiese acabado la carrera con más facilidad. Sí, puede ser. Es que al final por poner los blandos le pasa hasta Verstappen. O sea, no fue Sí. capaz de pelearle la posición a Hamilton y tampoco de defenderla con respecto a Verstappen. Y si hubiese puesto los medios, yo no digo que hubiese ganado la carrera. Pero que íbamos a estar hasta la última vuelta ahí viendo si lo pasa o no, creo que sí. Y no Sí, sé, pero no sé de entonces- quién es la culpa, si de Verstappen o del equipo que se acojonó o... Estamos de acuerdo entonces, Juan, en que no es una cuestión de piloto. Es una cuestión, en este caso, de coche, porque a lo mejor le pusieron las gomas que no eran. Ya, lo que pasa es que yo Y eso es creo... una decisión del equipo. Yo, por ejemplo, creo que cuando los pilotos también son los que están en la pista, son los que conocen las condiciones exactas, Sí, sí, totalmente. son los que deben decir, mira, ponme este. Entonces, Mm. claro, yo qué sé, si el equipo le dijo, no, mejor las blandas, pues claro, Norris a lo mejor imponerse y decir, no, yo quiero las medias, pues no lo sé. No sé ahí quién Sí, tomó la no lo decisión. En todo caso... Entiendo que es una decisión compartida. Hmm. Pero sí, bueno. Es verdad que el piloto es el que está en pista y él debería de poder decir, puedo hacer 20 vueltas o 15 vueltas o las que sean con las blandas o no. Pero claro, también en ese momento poner en el piloto esa decisión de qué hacemos en el último tercio de carrera, nos protegemos de lo que viene por detrás o intentamos atacar al que viene por delante, ahí no puedes poner en el piloto esa responsabilidad. Pues yo creo que Ahí sí. tiene que ser el equipo. El piloto, o sea, no te digo que no tenga que dar su opinión y decir, yo veo que esto está para esta goma, o veo que no, o quiero arriesgar y quiero ir a por el que tengo delante, o no voy a ser capaz. O sea, preguntarle le tienen que preguntar. Pero finalmente tiene que ser una decisión del equipo el que le diga, mira, con la telemetría que tenemos, estas gomas no van a llegar al final. Porque eso el piloto no lo puede saber. Puede tener una intuición, pero los que tienen los datos... Justo Están en el ahora muro. estaba viendo, o sea, es que estamos en esa tal, ¿no? Y le dicen a Hamilton por la radio, Norris, el mismo neumático que tú. Y la contestación de Norris es, vale, déjalo en mis manos. La de Hamilton, ¿no? Sí, La la de de- Hamilton, déjalo en mis manos, como diciendo, esto está hecho. No sé, creo que ahí también era arriesgado por Puede parte ser. de Mercedes el Puede haber ser. puesto las blandas y o sea, me parece un acierto total, en este caso, el haberlo hecho así. Y yo lo que veo, y ya saliéndonos un poco de la carrera, es que el tema de la temporada y del que al final, porque queramos o no, acabamos hablando todos los programas, es el futuro de Sainz, y que conforme avanzan las carreras, pasan cosas y va girando la veleta, ¿no? Porque ahora, a la vista de estos resultados, se hace muy apetecible el asiento en Mercedes. Cuando hace 2 semanas decían que mejor irse a Williams. Ok, entonces, no sé, se me hace muy gracioso. Y ay, se me ha ido el nombre. Lo de Briatore diciendo que van a hacer todo lo posible por tener a un piloto de la categoría de Sainz. No sé, yo espero por favor que se haga oficial ya lo que sea y se acabe con el culebrón, porque cada fin de semana se abren y se cierran puertas y esto es un sinvivir. Te voy a contar algo que Juan y yo hemos hablado antes de que te pudieras conectar y que va sobre este tema, ¿vale? Habíamos decidido no hablar del fichaje de Carlos Sainz en este episodio.
Pero bueno, nada, Sí, es que- has abierto tú el melón, No, pero pero bueno, ya está, muy ya está, bien, pero igual. pero muy bien traído. Igual que, Muy igual bien que se ha abierto, traído. se cierra, ¿eh? Que no, si es que no hay más. O sea, eso es No. todo. Quiero decir que yo es que me he quedado con eso después del fin de semana, ese regusto de, joder, pues mira, Hamilton ha ganado una carrera con Mercedes y parece que ahora mismo está por delante de Ferrari. O sea que a lo mejor cambiar de Ferrari a Mercedes ahora mismo, a 10 de julio del 2024, sería el movimiento acertado. El día 15 de julio a lo mejor ya no lo es. Pero a día de hoy, Tal como cual. que parece. No lo sé. Es que una de las cosas que nos ha demostrado esta carrera claramente es que Ferrari ya no está. O sea, hemos tenido una No, carrera en la que han Ferrari. estado peleando por la primera posición Mercedes, McLaren y Red Bull. Sí. Poned el orden como queráis. Los que no estaban ahí es Ferrari. Ferrari obviamente está mucho mejor que el resto, pero hay como un paso y medio entre estos tres equipos y Ferrari. Con lo Que cual, por otra parte no es nada nuevo, Juan. Esto es no, la historia de siempre de Ferrari. joder, es como el cuento del que viene el lobo, pero es que todos los años caemos. O sea, empieza Ferrari bien y vemos ahí que la cosa puede ir. Y Leclerc ganando una carrera y Sainz ganando otra carrera, pero llega la hora de la verdad y los pasan por la izquierda y por la derecha. Lo de Ferrari, la verdad. Ferrari parece que es equipo de principio de temporada y McLaren yo creo que es equipo de arranco despacio, pero luego para arriba. O sea, la diferencia que hay entre uno y otro yo creo que es así, asombrosa. O sea, acordaos Mercedes que al principio de la temporada estaba ahí con Aston Martin. Sí, sí, sí. Es que McLaren ha tenido mucha evolución. Mercedes no tanta como McLaren, pero un poco sí que ha tenido. Red Bull sigue lógicamente por encima de todos los demás. Y Ferrari, pues lo que le pasa todos los años. O lo que le viene pasando en estos últimos años. Empieza ahí peleando entre soy el primero, soy el segundo equipo y los demás van trayendo una serie de mejoras que dan en el clavo y acaba siendo el tercero o el cuarto. No obstante, aunque sea una historia repetitiva, en cualquiera de estos años Ferrari va a dar con la tecla y va a arrancar el campeonato con el mejor coche y va a destacar. O sea, va a destacar, va a conseguir aguantar ese ritmo durante toda la temporada y lo va a tener para pelear por el campeonato. En una de estas lo va a tener. Y los demás, pues McLaren acabará el año muy bien, igual que ha pasado en las últimas temporadas, que acaban el año muy bien, pero la clave está en cómo van a arrancar el año que viene. Si van a seguir siendo el segundo equipo o el primero, o el invierno les va a volver a hacer arrancar en una tercera, cuarta o quinta posición y tener que pelear para empezar a despuntar a partir de mitad de temporada. En el momento que pasa un poco igual que con Ferrari, en el momento que McLaren consiga empezar un año siendo el primero o el segundo equipo y mantener ese ritmo de evoluciones, lo va a tener ahí para recuperar el trono que tuvieron hace muchísimos años. Ahora, en 2026 veremos a ver si no cambia todo. Ujú. Y bueno, esta carrera, cambiando un poco de palo, otra cosa con la que me quedo es lo variable que está siendo Alpine, ¿no? A lo largo del campeonato. Empezó fatal, parecía que se recuperaba. En las últimas carreras claramente estaba por delante de Aston Martin, casi diríamos que era el mejor equipo del resto, una vez quitando los cuatro de arriba. Pero ya veis, en esta carrera Gasly ya, o sea, ni siquiera salió. Y Ocon, pues nada, o sea, fatal. Con lo cual, un sube-baja constante. Y la otra sorpresa para mí de la carrera es que volvió a dar el pelotazo a Hülkenberg. Un sexto puesto que hace que suba enteros Haas, pero un montonazo, ¿no? La pena, sin me apuráis, es que Magnussen no fue capaz de llegar a los puntos. Pero Haas está ya también planteando como uno de los equipos. O sea, ahora mismo, bueno, no sé cómo estará el Mundial de Constructores, pero seguro que se están notando estas buenas actuaciones de Hülkenberg. Yo la verdad es que de Alpine no me fío.
No me fío. De hecho, le había perdido toda la confianza y la he recuperado un poco por Briatore. Pero una persona no hace de un día para otro que un coche vaya bien. Entonces, no creo que Alpine esté ahí, la verdad. Mm, al final ya sabemos que las carreras y los circuitos pues unas veces benefician a uno y otras a otro, y ahora hace un momento estábamos hablando de que Mercedes parece que está allí otra vez, y a lo mejor dentro de 2 fines de semana vuelven a estar entre el 8 y el 10º. Con Alpine pasa un poco parecido, pero menos frecuentemente. Son menos frecuentes las ocasiones en las que están arriba. Y a mí no me inspira confianza ese equipo, la verdad. Y por lo demás, Haas es que me despista mucho, tío. Pues mira, No sé. estaba ahora mirando la clasificación de los constructores, y Haas está séptimo con 27 puntos, pero el sexto, que es Red Bull Racing, 31 puntos. Es decir, está a 4 puntos vamos, otra carrera como esta y ya los adelantan. Red Bull Racing, entiendo que te refieres a Ay, Toro Rosso, ¿no? Sí, Vale. perdón. El Sí, sí. RB Honda RBPT. ¿Cómo se llame sí. eso? Sí, sí. Vamos, el Toro Rosso. Racing Bull. Sí, justo. Toro Rosso. Pero no era. Oye, pero un momento, que estoy viendo yo la tabla del mundial, pero esto no se llamaba ahora Visa Cash App o no sé qué. ¿Cómo que No, RBPT? ¿Eso qué es? hay varios nombres. Hay el nombre, digamos, a nivel competición. RBPT, Red Bull Power. Vale, o sea, es Racing Bull y Honda es el motor. Vale, Honda Red Bull Powertrain es el motor. Claro, está El el nombre comercial, ¿vale? Que es el que lleva Cash App o Visa Cash App o como sea. Y luego está el nombre del propio equipo. Es un tema un poco como en el Mundial. Bueno, el Mundial no. Que lo vi ayer. La Eurocopa de fútbol, que la FIFA o la UEFA no permite nombres comerciales en todos los estadios con nombre comercial. En la Eurocopa pues llevan el nombre típico del estadio, ¿no? Aquí, por ejemplo, el estadio del Deportivo, que se llama Riazor de toda la vida, por cuestiones de patrocinio, pues lleva una banca Riazor, o creo que el del Barça será Spotify Can Know o cosas del estilo, ¿no? Entonces eso, pues aquí pasa lo mismo. Oficialmente el nombre del equipo es RB Honda, toda la historia, y a nivel de marketing ellos le ponen todo lo del Visa, Cash, App, lo que sea. Vale. Una cosa extraña. En fin, vale, pues yo es que para mí, o le digo Toro Rosso o me pierdo. Pues eso, lo que decía Juan, que Haas es que, a ver, realmente, mira, está muy por delante de Alpine, y yo no tengo sensación de haberlos visto, que lógicamente ha ocurrido, pero yo al final de las carreras, en las tablas clasificatorias, no recuerdo verlos por delante de Alpine, como norma general. Quizás es por marca, porque tienen menos visibilidad de marca, o yo me fijo menos en ellos, no lo sé. Pero a mí Haas me despista muchísimo. Hombre, claro, Haas tuvo varias carreras con la polémica de Magnussen, que hacía juego sucio, entre comillas, legal, pero digamos no muy deportivo, para acumular el mogollón de sanciones y permitir que Hülkenberg hiciera buenos resultados. El resultado de hoy, o sea, de este domingo, la pasada carrera también creo que quedó sexto, séptimo, Hülkenberg, o sea, poquito a poquito son puntos que, claro, si Alpine lo que hace es puntuar noveno, décimo o noveno nada más o décimo nada más, claro, son muy poquitos puntos los que se van sumando. Y entonces, a lo mejor 2 o 3 buenas actuaciones, pues esto, en plan Hülkenberg, en el que sumas 8, pues yo qué sé, 2 por 8, 16. O sea, igual en 2 carreras ya... Sí, haces dos quintos y no puntúas en todo lo demás, y es mejor que hacer 4 novenos. Claro. O 4 décimas, claro. Pues no lo sé. Habéis comentado antes el tema de Toyota, que otra historia de estas que a mí me parecen tan rocambolescas. Que sí, que será verdad, que
Toyota con Haas. No sé yo si eso es mejor o peor que Toyota con, o sea, que Haas con Ferrari. El problema, creo que más que el motor es Haas en sí. Pero bueno, en una de estas, pues igual también pegan el campanazo y, hombre, no van a estar primeros, pero les puede pasar lo que le pasó a Aston Martin a primeros de el primer tercio de la temporada pasada, que de pronto un equipo da con la tecla y hasta que los demás se ponen las pilas, se pega ahí varias carreras entrando en podios. Ujú. Bueno, no sé si queréis aportar alguna cosa más, si no lo que hacemos es ver un poco cómo están los mundiales, lo que no hemos comentado. Si nos vamos a pilotos, tenemos a Verstappen en primera posición con 255 puntos. Segundo es Lando Norris con 171. La verdad es que ya le saca un buen colchón al tercero, que es Charles Leclerc, con 150. Al que se le acerca su compañero de equipo, que es Carlos Sainz, cuarto, con 146 puntos. Quinta posición es Oscar Piastri con 124. Por detrás de él, sexto, Checo Pérez con 118. Séptimo, George Russell con 111. Y octavo, Lewis Hamilton con 110. Aquí dos compañeros de equipo en un punto de diferencia. Noveno y décimo son también dos compañeros. Noveno es Fernando Alonso con 45 y décimo es Lance Stroll con 23 puntos. Por detrás de ellos, Nico Hülkenberg es un décimo, tiene 22. Yuki Tsunoda es décimo segundo, tiene 20. Décimo tercero es Dani Ricciardo con 11. Décimo cuarto es Oliver Bergman, del que ya hemos hablado, con 6 puntos, los mismos que tiene Pierre Gasly, que es decimoquinto. Décimo sexto es Kevin Magnussen con 5 puntos. Décimo séptimo es Alex Albon con 4. Décimo octavo es Esteban Ocon, que tiene 3 puntos. Y a partir de ahí, Guan Yu Zhou, Logan Sargent y Valtteri Bottas, los 3 con 0 puntos. Y en constructores, pues tenemos a Red Bull en primera posición, 373 puntos. La diferencia con el segundo, que es Ferrari, prácticamente 71 puntos. Está Ferrari en segunda posición a 302 puntos. Tercero es McLaren con 295. Cuarto es Mercedes con 221. Quinto es Aston Martin con 68. Aquí ya, pues digamos que tenemos un primer escalón importante. Sexto es RB Honda con 31 puntos. Séptimo, Haas con 27. Octavo, Alpine con 9. Noveno, Williams con 4 puntos. Y en décima posición, sin puntuar, está Sauber. Ojo aquí el tema, bueno, lo que decía Juan, ¿no? Parece que Ferrari ha quedado, bueno, parece no. O sea, por los últimos resultados, Ferrari ha quedado detrás de McLaren y de Mercedes. Pero bien es cierto que Ferrari va segundo todavía y tiene bastante colchón, por lo menos con el equipo Mercedes, ya no tanto con McLaren, pero bueno, aquí vienen estos dos pilotos subiendo poco a poco posiciones, o estos dos equipos, perdón, subiendo posiciones. Y la verdad es que bastante cerca de Red Bull, ¿no? Creo que había dado unas estadísticas hace un par de grandes premios, creo que con 7 grandes premios la diferencia del año pasado era muchísimo mayor. La verdad es que aquí está repartiéndose bastante los puntos y no está siendo capaz de escaparse del todo el equipo Red Bull, aunque lo tiene todo de cara, pero bueno, el resto de equipos también están puntuando y desde luego las tareas de escudero de Checo Pérez no se están notando en la ganancia de puntos. Y Juan, una vez visto esto, nos falta otra clasificación que es la que nos sueles traer tú siempre. Pues vamos con la porra y siguiendo con la racha últimamente, puntuaciones muy bajitas. Es más, diría que en este Gran Premio son las puntuaciones más bajas en general desde que retomamos la porra. Porque el que más puntos ha obtenido ha sido Brudi07 con 122. 122 nada más el que más puntos ha sacado. Y también una novedad con respecto a las últimas clasificaciones es que ha sido un
pronóstico reserva, al que ha quedado primero. Segundo ha sido Álvaro Ayer con 119 y en la tercera posición un triple empate. Tudani, Manuel y What the Fuck con 116. Sexto ha sido Lord, séptimo Jan Bedel, octavo Toño Biciclo, noveno Carmelo y décimo Tony. Lo que deja una clasificación una semana más que sigue encabezada por Toño Biciclo con 1.779 puntos, What the Fuck le sigue con 1.731 y Lord es tercero con 1.724. Cuarto Apelando, quinto Tony, sexto Peque Racing, séptimo Manuel, octavo Alf, noveno Chodaboy y décimo Álvaro Ayer. En cuanto a la regularidad, primero ha quedado Álvaro Ayer y en el segundo puesto el triple empate del que hablábamos, Dani, Manuel y What the Fuck. Lo que nos deja una clasificación general que también está encabezada por Toño Biciclo con 84 puntos, seguido por What the Fuck 78 y Lord 71. Por primera vez desde hace bastantes semanas, digamos que lo que es la general coinciden en las tres primeras posiciones, tanto la porra como la regularidad. Cuarto es Manuel, quinto Apelando, sexto Dani, séptimo Tony, octavo Peque Racing, noveno Álvaro Ayer y décimo Jan Bedel. Las cosas están ahí súper peleadas todavía. A estas alturas de la temporada, diría que hay mucha gente todavía que está en la pelea y no tendremos porra este fin de semana. Tendremos que esperar al fin de semana siguiente con el Gran Premio de Hungría. Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más o ya podemos ir cerrando el episodio. Juan, José. No, me acabo de dar cuenta ahora que salió ya por fin un teaser, no un tráiler, un teaser de lo que es la película esta que está rodando Brad Pitt y que sabemos que se va a llamar F1, creo que era, ¿no? F1, además, con las letras de la F1. O sea, más oficial imposible. Conste que yo no sé si visteis el teaser, pero a mí me dio la sensación de que o le faltan todavía efectos especiales, por así decirlo. Pero es que los únicos coches que vemos ahí son los de la escudería que se inventan. En algún plano aparece algún que otro piloto, pero en lo que es el teaser, ya digo, a mí me faltaba como, no sé, como ambiente de Fórmula 1. O sea, encima, como la librea que lleva el coche ese, obviamente, es inventada, pues me daba la sensación de que era como una película total y absolutamente fake. Cuando, leche, que estaban rodando un montón de imágenes en carreras de verdad. No sé, me quedé así un poco frío tras ver el teaser. A ver, yo entiendo que esos coches no los sacaron a rodar con los coches de Fórmula 1, por lo cual ahí es donde tú no te da la misma sensación, pero sí que aprovecharon el ambiente. O sea, eso yo creo que sí que se ve. Con lo cual, me imagino que la película lo que verás serán imágenes de los pilotos y todo lo que quieras, y luego obviamente los coches serán distintos. Pero sí que pero en la película, teaser... en la película fijo que vamos a ver esos coches en carrera peleando con los otros, con los de verdad. Claro, ahí ya no sé cómo lo van a cuadrar. Pero lo que sí que me imagino es eso. O sea, por un lado, no va a ser posible verlos correr contra los coches originales, obviamente. Primero porque sería demasiada ventaja dejarles correr en pista fuera de lo que es lo estipulado, que son los libres, los grandes premios y los entrenamientos, digamos, de pretemporada o de media temporada. Eso ya sabemos cómo es la Fórmula 1, con lo cual no lo van a permitir. Y luego, por otra parte, bueno, obviamente por seguros y tal, supongo que habrán hecho, pues igual que la gente que ha ido al circuito y durante esos grandes premios en los que se ha grabado han visto fórmulas, la Porsche, la Copa de lo que sea, bueno, pues habrá visto cómo han rodado esas escenas y habrán participado como extras. Y es lo que vamos a ver. Lo único es que después sí haya escenas con los pilotos de verdad en cuanto a escenas de boxes o algo similar. Tampoco tengo yo muy claro que los pilotos vayan a ser actores, ¿no? O sea, va a haber algo así ilustrando y poco más. Recordemos que además esto es un teaser que
en teoría debería ser como un tráiler del tráiler. Ya, pero Dani, o sea, tal y como lo pones, si es así, yo es que ni me veo la peli. Te lo digo así de claro. O sea, yo para ver el resto de. O sea, para ver solo corriendo dos coches que ni siquiera son dos Fórmulas 1, entonces ya es que me lo ahorro. Yo lo que supongo es que lo que harán será coger imágenes de los coches normales y a esos, o sea, en plan. Ay, ¿cómo se llama? CGA o bueno, como se diga, ¿no? O sea, quiero decir. CGI. Bueno, eso, con efectos especiales, lo que es. Ir montando las escenas de tal manera que la cosa parezca que es una carrera de verdad. Entonces, por eso digo, a lo mejor en este teaser es que todavía no han avanzado lo suficiente en efectos especiales y las imágenes que ponen, pues es eso, pero es que es un coche marrón contra otro coche marrón. Pues quítate la idea de la cabeza, ¿eh? No, pues o sea, ya no, verás. No te hagas yo me imagino daño. que esto va a ser como esta que es tan buena, ay Dios, la de... joder, la de... Rush. La de Rush, la de Niki Lauda y ya no me acuerdo cómo se llama. Ya, pero juegas en otra liga. Claro, pero lo mismo que ahí, de alguna forma, estaban representando esos otros coches que yo, hombre, alguna imagen sería real o alguno de los coches utilizarían, pero... Claro, el tema, Juan, es que esos coches puedes hacer réplicas, los puedes hacer rodar, puedes hacer cosas con ellos. Pues lo mismo harán, lo mismo harán, tío, con estos. Pero es que tú date cuenta, una película entera sobre Fórmula 1 en la que solo ves dos coches correr. Bueno, meterán otros coches, pero vamos, que ya te digo yo que desde luego los pilotos no van a estar haciendo la película. Está claro que lo que no pueden hacer es poner a Brad Pitt ahí en el medio de una carrera de verdad, en la que encima se están jugando los puntos. Obviamente eso sería o sea, inconcebible. Que eso no lo pueden hacer está claro. Pero vaya, que ya te digo, o sea, yo viendo el teaser me esperaba mucho más, las cosas como son. Bueno, ved el teaser los que no lo habéis visto y opinad, si acaso, en el grupo de Telegram o nos lo hacéis llegar de alguna otra manera y lo comentamos. Uh-huh. ¿Tú la viste, José? No sé si lo viste el teaser todavía. Sí lo he visto, pero la verdad que lo he visto un poco en diagonal. Ya es corto y yo no le he hecho mucha cuenta, o sea que lo he visto pensando que se iba a desvelar algo. Y realmente es un poco lo que tú dices. Parece... Ya no me meto en que los efectos... no me he parado en eso. Pero que lo único que se ve es ¿cómo se llama el actor? Leche, otra vez se me ha olvidado. Brad Pitt es. Sí. Lo único que se ve es a Brad Pitt dando vueltas en un coche. O sea que no... ¿Sabes? Que no, Claro. ni te dicen nada de la historia, ni te sacan nada. O sea, solamente se le ve montado en un Fórmula 1 yendo muy rápido. A él y al que se supone que será su compañero de equipo. Supongo que habrá que esperar al tráiler. Claro. Como mínimo, para entender un poco algo. Porque ahora mismo por ese teaser, pues la verdad. Es que ni la intro de un juego. Si tiene más emoción la intro de un juego. Claro, la intro de un Gran Turismo. Incluso en la parte del Gran Turismo en el que te tienes que sacar el carnet es mucho más interesante que el teaser. En fin, no sé, yo es que le tengo ganas a la peli, yo lo reconozco. Le tengo ganas. Y me llevé una decepción, vaya, viendo el teaser este. En fin. Así, mira, mejor, si las expectativas son bajitas, pues luego cualquier cosa me va a parecer mejor de lo que a lo mejor es. Bueno, pues con todo esto, mientras no estrena la película, pues nos queda todavía bastante temporada. La semana que viene, pues no habrá carrera, lo tenemos bueno, esta semana no habrá carrera, tenemos la carrera la semana siguiente, el Gran Premio de Hungría. De Hungría, efectivamente, fin de semana del día 19, 20, 21, con lo cual, nada, creo que ya si no tenéis nada más que comentar, podemos emplazar a los oyentes a la próxima semana, donde hablaremos de las noticias que hayan surgido. Veremos si hablamos de Carlos Sainz
Y bueno, comentaremos lo que venga para el siguiente Gran Premio, el Gran Premio de Hungría. Yo, como siempre, agradeceros que hayáis estado ahí. Os recuerdo que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar tanto los medios de contacto como los enlaces a la porra, los capítulos del podcast y todo lo que necesitéis pues, para poneros en contacto con nosotros y seguir la Fórmula 1 como hasta ahora. Nada, me despido, un saludo y hasta luego. Si nos queréis seguir en redes sociales, en X somos @desdeboxes y en Mastodon @desdeboxes @mastodon.social, que es la red en la que yo os recomiendo que nos sigáis. Y si lo que queréis es enviar un correo electrónico, hacedlo a desdeboxespodcast@gmail.com. Venga, este fin de semana no hay carrera, pero volvemos de todas maneras con vosotros la semana que viene. Chao, chao. Y nada, os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram, t.me/desdeboxes, y ahí estamos para compartir y analizar y debatir lo que queráis. Un saludo y hasta el próximo podcast. Juan, cambio de operador. 50 céntimos el SMS, tío. Tú te sobra Ya, la pero pasta. el rollo es. No, no es. O sea, no me sobra la pasta, obviamente, si enviar SMS. Yo